4 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al ministro de la Corte Electoral, Pablo Cappenbach. Vamos a estar hablando de lo que va a pasar el próximo domingo de elecciones. Cappenbach, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, ahora veíamos con el móvil de Arriba Gente ya que viene la distribución de las valijas, de los kits. ¿Cuántos circuitos y qué trabajo se está haciendo por estas horas para que esté todo pronto para el domingo? Bien, en este momento en todo el país ya se terminó lo que en la jerga electoral le llamamos el sembrado de urnas. Y es sembrado porque ustedes, si inclusive van a veces los móviles, hay filas de urnas vacías en las que se van poniendo desde bolsitas con lapiceras hasta el padrón, la tablet, o sea, todo el material, que no falta nada, ni lo de oficina, ni lo electoral. Luego también las agrupaciones políticas, los sectores que quisieron entregar sobres con hojas de votación para que a primera hora en el cuarto secreto hubiera. Ese es un trabajo inmenso, también se hace y todo eso va en una maleta y eso ya está pronto. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior ya están retirando de todos los departamentos esas maletas electorales para que a las 7 de la mañana del domingo el custodia de ese circuito entregue el material a los 3 integrantes de la mesa para empezar toda la jornada. Bueno, hagámoslo dinámico a modo de ping-pong, así también la teleaudiencia puede estar como bien desasnada en materia de dudas. ¿Qué votamos el próximo domingo? Porque creo que está como establecido que solo es el presidente, ahora se habla un poco más del Parlamento, pero hay más todavía para definir. Bien, se vota en una hoja de votación, que es lo que popularmente llamamos listas, presidencia y vicepresidencia, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, o sea, los diputados, y la Junta Electoral del Departamento. Esas hojas de votación están identificadas por el lema, por el nombre del partido, arriba, y en el ángulo superior derecho tienen un círculo con el número, que es lo que todos decimos popularmente, yo voto la lista tal, es ese número que está en un círculo. Debajo de ese círculo está el departamento y la fecha de la elección. Eso es importante. En el ángulo superior derecho tenemos toda la información de que esa lista con la que la persona va a votar es la de ese departamento, la de la fecha de la elección. Es fundamental, porque podemos agarrar una lista de otro departamento y se invalida, ¿no? Exacto, entonces es importante. ¿Había una denuncia que estaban circulando listas viejas o apócrifas? Bueno, no han llegado, pero bueno, lo importante es cómo puede el elector, por eso me remarco lo del ángulo superior derecho, y tiene esa hoja de votación, lo que llamamos listas. Los delegados de los partidos pueden registrar esas listas para ir poniendo y reponiendo durante toda la jornada en el cuarto secreto, y es responsabilidad de los partidos que haya hojas y la reposición durante toda la jornada en los cuartos secretos. De ahí a que nosotros, hago un paréntesis pequeño, en todo el país aproximadamente se registraron 1.700 hojas de votación, 1.700 listas, un poquitito más. Pero ese número no tiene otro efecto más que el propagandístico, porque ningún elector tiene una oferta de 1.700. No va a encontrar un cuarto secreto con ese número. De todos modos, como sí, depende la comodidad del cuarto secreto de dónde funciona, si es un colegio y es un aula, o si es un club deportivo que hay que hacer un rinconcito con unas mamparas, o sea, todo eso depende. Recomendamos al que ya sepa lo que va a votar que lleve su hoja de votación, que lleve su lista, que la puede recibir de alguien de confianza, y eso es muy cómodo. Lo otro que hay para a decisión de la ciudadanía el domingo son 2 proyectos de reforma constitucional que se vota a través de una papeleta de ratificación plebiscitaria que popularmente decimos boletas por el sí. Me voy a permitir ser poco técnico y usar etiquetas para identificar una a la otra. Lo importante es que el ciudadano lea los textos y sepa qué es lo que está votando. Pero para explicar, voy a ser muy poco técnico y voy a usar una etiqueta. Estamos prácticos. Hay 2 hojas de ratificación plebiscitaria, 2 papeletas. Una por el sí y es de color amarilla, que es la de allanamientos nocturnos. Ahí es lo de mi etiqueta. Y otro del sí, que es de color blanco, que es la reforma de la previsión social. No hay papeletas por el no. El que no quiera votar alguna o ninguna de las reformas plebiscitarias, con no poner las hojas, está no votando la reforma. Bien, es importante ver cómo se anula el voto, qué pasa si no se quiere votar a las elecciones de presidente y cámaras, pero sí a los plebiscitos. ¿Cómo es esa combinación para no anular ninguno de los votos? En un sobre perfectamente puede aparecer solo la hoja de votación, solo la lista y uno de los plebiscitos, la lista y los 2 plebiscitos
solo los dos plebiscitos o uno de ellos solamente. Todo eso es válido que aparezca dentro del sobre y no hay inconveniente. Hago otro paréntesis que me perdí. La hoja de ratificación plebiscitaria de cada uno de los plebiscitos sí es responsabilidad de los integrantes de mesa ir reponiéndola durante el día porque es parte del material electoral que reciben. Que reciben cantidad suficiente, desde ya aviso, nunca faltan, nunca. Por el domingo empieza también otro tema. La experiencia, plebiscitos en elecciones nacionales ha habido en todas las últimas elecciones. Hay que ir muy al pasado para tener una elección sin reforma y no faltan. Así que eso es importante también tener en cuenta. Así que el voto es válido si aparece solo la lista con alguna o las dos hojas de ratificación plebiscitaria, las papeletas, o solo una o dos papeletas. Cuando se anula un voto, por ejemplo, porque una de las listas o una de las papeletas aparece más de dos iguales, si aparece, anula la totalidad. Los motivos de anulación de una de las hojas, ya sea de votación o de ratificación, anula todo el contenido del sobre. Eso quiere decir, si una está rota intencional, se demuestra que está rota, se verifica que está rota intencionalmente, eso, aunque las otras estén perfectas, anula la totalidad. Bien, eso es importante porque nos comentaban a veces en la calle que hay gente que quería anular el voto y votar solo algún plebiscito. No. Si anula uno, anula todo. Si anula algo, se anula todo el contenido del sobre. Si se quiere votar en blanco a la elección de cargos selectivos, se puede hacer y votar solo uno o los dos plebiscitos. En blanco significa no poner nada. No poner nada, ¿verdad? En cambio, insisto, no poner las hojas de ratificación es votar por el no a ese proyecto de reforma constitucional. Kappenbach, ¿cuál es el máximo de hojas que puedo poner adentro del sobre para entenderlo un poco más? El de la lista que elijo votar y los dos plebiscitos. 3 sería el máximo. Bueno, eso es correcto, pero puede haber más. Porque alguien puede decidir votar al lema, y ya explicamos lo que es, y eso significa poner más hojas de votación, más listas en el sobre. ¿Cuándo se vota al lema? Cuando alguien pone dos hojas de votación, al menos dos hojas de votación, dos listas distintas del mismo partido. Eso es un voto al lema y es válido. O sea, voto presidente y vicepresidente, pero no voto parlamento. Una pequeña aclaración sobre eso. Ese voto al lema sirve para votar presidente y vicepresidente, sirve para saber cuántos senadores o cuántos diputados le tocan a ese partido, pero no se contabiliza a la hora de la distribución interna dentro del partido de qué legisladores son esos que se elijan. O sea, computaría como un voto para senador y diputado de esa fuerza política. Exacto, pero a la hora de hacer la distribución de cargos ya dentro de esa fuerza política, no se contabiliza ese voto al lema. Bien. Podría haber un tecnicismo más, y es que esas hojas distintas, el Senado se puede acumular por sublema, tuvieran el mismo sublema. Además, son dos hojas distintas con una lista al Senado que tiene el mismo sublema. En ese caso sería un voto a la presidencia, un voto para saber cuántos senadores y cuántos diputados le tocan a esa fuerza política, pero a la distribución interna, ese voto también vale para saber cuántos senadores le tocan a ese sublema. Cuando hay que definir ya qué listas del sublema tiene esos senadores, ese voto ya no cuenta. Claro, no anulo con voto cruzado la fórmula presidencial y tampoco dejo de computar parlamento, digamos, para esa fuerza política. Contabiliza la cantidad de cargos que tiene esa fuerza política, no internamente a quién le van. Bien, la recomendación de todas maneras es llevar las listas, ¿verdad? Llevar las listas es una recomendación que obviamente no está escrito en un lado, pero hacemos como organismo inclusive, decir, es más cómodo, es más tranquilo para la persona, es accesible llegar a tener la lista que uno quiere porque, bueno, hay distribución masiva, entonces recomendamos eso. Aprovecho para decir, si alguien pusiera dos hojas de votación, dos listas de distinto partido, anula la totalidad del contenido del sobre. Bien. Repasemos un poco horario de votación. Van a ser más de 7.000 circuitos en todo el país. Hay accesibles, hay algunos que no son accesibles. ¿Qué pasa con toda esa situación? A partir de las 8 de la mañana estarían abiertas todos los circuitos. Exacto. De 8 a 19:30 es el horario de votación. El voto es obligatorio. Después vamos a ver todo lo que significa, qué pasa. Pero el voto es obligatorio. No existen excepciones a la obligatoriedad, ¿verdad? Porque en otras elecciones, en otro tipo de elecciones con otra legislación hay excepciones. Por eso me importa aclararlo. La legislación de las elecciones nacionales no tiene excepciones a la obligatoriedad.
Entonces, el voto es obligatorio. En reglas generales, solo podemos votar en nuestro propio circuito. Y voy a decir ahora las excepciones, pero solo se puede votar en el propio circuito. O sea, eso, yo estoy en otro departamento, ¿puedo votar observado? No, esa es la regla general, no se puede. ¿Quiénes pueden votar fuera del circuito? Los integrantes de mesa de custodia que les toca trabajar en un circuito que no es el suyo. Los funcionarios electorales que les toca trabajar en una zona donde no está el circuito donde les toca votar. Las personas en situación de discapacidad motriz, cuyo circuito haya sido declarado no accesible, pueden votar en un circuito de su propia serie vigente que sea declarado accesible. Y van a votar observado simple, necesariamente van a tener que presentar su credencial para poder votar. Si no tienen, no pueden como el resto del electorado. Exacto. Que se puede. Porque van a votar fuera de su circuito. En el plan circuital aparece una S y una N de accesibilidad para cada uno de los circuitos del país. Entonces, uno ubica, si le toca, está en situación de discapacidad motriz, le toca votar en un circuito no accesible, busca en su serie cuáles son accesibles y en cualquiera de ellos podrá votar. Bien. ¿Dónde la consulta? Que también es bueno saber eso. Bien, hablo una cosita más de voto observado y paso al siguiente. Otro voto observado que puede haber es en el interior. Montevideo no tiene circuitos rurales, el interior tiene circuitos rurales. Quienes tienen credencial de un circuito rural pueden votar observado en otro circuito rural del mismo departamento presentando su credencial. Bien. Esa es una excepción específica de los circuitos rurales. Por lo tanto, en el interior también el plan circuital va a tener una definición de si es urbano o rural el circuito. Bien. ¿Cómo puedo averiguar dónde me toca votar y las condiciones? En la página web de la Corte Electoral hay un buscador en que por su serie y número le aparece si está habilitado y en caso de estar habilitado cuál es su circuito. Y si no se acuerda la serie y número, ese mismo buscador tiene una pestañita que con nombre y apellido y fecha de nacimiento obtiene la misma información. Al costadito de ese buscador están archivos de todos los planes circuitales de cada departamento. Entonces, si mi circuito es no accesible y yo quiero averiguar cuál es accesible de mi serie, puedo abrir ese archivo, ubicar mi serie y voy a tener todos los enumerados, voy a tener enumerados todos los circuitos y ahí vas a saber cuáles son los accesibles. Toda la información está en la página web de la Corte. Tema documentos para votar. ¿Qué pasa si no encuentro mi credencial? No tengo, puedo ir con la cédula. Hoy justo escuchaba temprano en la radio que había cierta confusión con ese tema. El único documento para votar es la credencial, no hay otro. A veces, popularmente, hay gente que dice, no, pero yo voté con la cédula. A ver, por ejemplo, mi apellido es difícil. Si yo no llevo la credencial, capaz que me dicen, ay, ¿me prestás la cédula? Así voy copiando desde la cédula. Por decir algo, ¿verdad? Pero no es que alguien votó con la cédula por eso. Solo sirve la credencial. Si alguien no tiene la credencial, puede ir a votar a su circuito, enuncia su serie y número y su nombre y apellido. Hay que saber la serie y el número. Hay que saber la serie y número. Pero si no la sé, puede ir al buscador de la Corte que por nombre y apellido y fecha de nacimiento me dice cuál es mi serie y número. O sea que llegado si no la encuentro y no me acuerdo, tengo el buscador de la Corte para La identidad de la persona se acredita entonces solamente con la foto que tiene en la mesa. En la mesa, que técnicamente se llama legajo de hojas electorales, así lo establece la ley, y tenemos vamos a decir, no es exacto, pero es como si fuera una copia de la credencial no es exacto, pero tiene toda la información, fotografía, firma y demás de la persona que se acerca a votar. Más allá que eso está garantizado en la ley electoral, ¿no? Así está escrito y ustedes se remiten a eso. ¿Han tenido situaciones problemáticas con este tipo de procedimientos? Digo, que no se lleve la credencial, que vayan dos personas con la misma número y serie. ¿Cómo se puede garantizar a la persona que nadie votó antes que ella? Porque en algún momento llegaron algunos mensajes de esas características. Que haya dos personas con la misma serie y número no existe. No, que alguien se haya hecho pasar por otra. Lo que sí ha sucedido es que se acerca y literalmente, voy a decir, esos en unidades, o sea, menos de 10 casos en una elección. Cuando digo unidades me refiero a eso, no hay decenas, es unidades. Lo que sí ha habido es gente que se presenta y en la mesa le dicen, no, ya te tengo marcado en el padrón, tú ya votaste. ¿Tá? Ahí se verifica la lista ordinal para ver si se le escribió el nombre, porque se acuerdan que se le escribe el nombre y apellido en una lista. Entonces a veces ahí se verifica. Si fue un error de que en el padrón marcaron el de abajo, por ejemplo,
Ahora, si ya aparece sí escrito con nombre de ahí pasa a votar observado para analizar después el voto. Por eso hay un plan piloto que se usó en las internas y no se va a usar ahora, no se va a llevar a cabo el plan piloto ahora en las nacionales ni en el balotaje si lo hubiera, de identificar al elector con la huella, o sea, un sistema biométrico. Se hizo un plan piloto de solo 500 circuitos en las internas para evitar posibles malentendidos. Dijimos, no, en las nacionales vamos a no hacer plan piloto, pero para las primero tenemos ya autorización y afectado por el Parlamento el dinero para hacerlo. Ya no podríamos decir, no lo hago porque... pero en las departamentales sí, la idea es incluir más circuitos y más departamentos en ese plan piloto para... En un futuro cercano... Y se achica mucho más el cantidad de listas, ¿no? Claro, llegar a la identificación... Exacto, llegar a la identificación biométrica del elector, que es algo que es tendencia en todos los países, a llegar a esa identificación. Bien. ¿Cuántos circuitos hay, entonces, volviendo un poco a la logística ahora que estamos viendo las urnas, y cuántos funcionarios van a trabajar en esta jornada? Bien, hay poco más de 7.000 circuitos. Se convoca por cada circuito 6 integrantes, 3 titulares y 3 suplentes, más el custodia. Así que ahí ya tenemos 7 por 7.000 solo convocados para integrar mesa. También desde la primera elección que se hizo en pandemia, que fue la departamental de 2020, la Corte para esa instancia creó una figura del facilitador. Y no con la presencia tan necesaria que fue en aquel momento, de que era importante ordenar filas y evitar aglomeraciones y demás, pero sí de ayudar en locales, sobre todo más grandes. También tenemos convocados funcionarios como facilitadores. Así que orientan en cuanto al espacio, a qué circuito, etcétera. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. La Escuela Sanguinetti en Montevideo tiene muchísimos circuitos. Entonces, claro, alguien llega y se puede decidir, ¿para qué lado voy? Bueno, se ayuda. Si hay mucha fila, se puede ayudar a la mesa en el momento que hay mucha fila. O sea, ha resuelto esa figura. También están los delegados de los partidos que muchas veces orientan. Los delegados de los partidos muchas veces cumplen esa función. Tienen un plan circuital encima para ayudar al... Bueno, o hoy día con el celular se puede entrar a la página de la Corte y ver, y ayudan de repente, no, mire, su circuito no es es otro. Eso también ayuda. Pero bueno, en resumen, y más los casi 900 funcionarios de la Corte, todos dedicados obviamente a la elección, hay más de 50.000 funcionarios, solo de funcionarios convocados en distintas tareas para esa elección. Klappenbach, llegan mensajes respecto a los residentes en nuestro país, si pueden votar plebiscitos o no. Entiendo yo que si tienen credencial pueden votar lo que sea, pero capaz que se puede hacer una precisión. Hay que hacer una precisión, sí. Extranjeros en Uruguay pueden hacer un trámite que se llama ciudadanía legal, en el que, bueno, no voy a entrar ahora, que se hace en la Corte Electoral, no voy a entrar en los detalles de la ciudadanía, pero una vez que se le otorga la carta de ciudadanía, o sea, esa persona es ciudadano legal, a los 3 años de otorgada la carta de ciudadanía puede sacar credencial. Esa persona que es ciudadano legal con credencial puede votar todo. Existe un trámite. Eso es el artículo 75 de la Constitución. O sea, aparte, con es importante, credencial cívica yo puedo ir a votar sea ciudadano natural o legal. Exacto. Por ahí vamos eso sí, bien. pero hay una precisión. Y eso, la ciudadanía legal está establecida en el artículo 75 de la Constitución. O sea, está establecido en la Constitución de la República. En el artículo 78 de la Constitución establece que la Corte Electoral puede dar un certificado de residencia legal. Nada, es un trámite pura y exclusivamente electoral, nada tiene que ver con la residencia legal, cédula o demás de otros organismos, por ejemplo, Migraciones, Ministerio del Interior. O sea, no, es algo específico de trámite que se hace en la Corte, que es para extranjeros que hace 15 años que viven en Uruguay y que pueden sacar la credencial, pero entonces son residentes electores, pero no ciudadanos. En ese caso, esos extranjeros que en este momento son menos de 400 en todo el país, esas personas no pueden votar reformas constitucionales, porque la Constitución en el artículo 331, que cuando plantea cómo se puede modificar, dice que votan los ciudadanos. Y estas personas son extranjeros residentes no ciudadanos. Pero que hicieron un trámite ante la Corte para poder votar en las elecciones nacionales. Exacto. Entonces tienen credencial, pueden votar las elecciones nacionales, pero no pueden votar los plebiscitos. Por eso, esos menos de 400 electores de estas condiciones van a votar observado simple, porque luego en el escrutinio definitivo se escrutan todos juntos esos votos
para que, por departamento, por supuesto, pero juntos esos votos, para verificar que no se haya votado las hojas de ratificación plebiscitaria. O sea, el ciudadano legal vota plebiscito, el otro no. Exacto. Okay. En el caso de que hubiesen votado hoja de ratificación plebiscitaria, porque agarraron la lista de la calle y ya venía incluida, por ejemplo, o sea, por el motivo que fuere. No se contabiliza. No se contabiliza, pero sí vale el voto a la hoja de votación, a la lista partidaria. Bien, a propósito de esta distribución de circuitos, los funcionarios, la semana pasada recuerdo que el ministro de Defensa planteaba el problema de que había dificultades para efectivos que son los que custodian las urnas, concretamente en los departamentos de Paysandú y en Maldonado. ¿Esa situación fue subsanada? Esa situación, por suerte, fue subsanada. Los coordinadores del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior que trabajan en la distribución interna entre ellos de quién es custodia de cada urna, hicieron llegar a la Corte la inquietud, a lo cual la Corte se comunicó obviamente con los ministros de cada cartera y ya fue solucionado, hay un custodia en cada una de las urnas. Klappenbach, desde las 12 de la noche estamos atravesando una veda electoral que va a continuar hasta las 20:30 del próximo... Porque estaba pensando en el horario de cierre, pero se puede extender por prácticamente una hora más, entonces... Y es individual de cada circuito y casi no sucede nunca, pero existe esa posibilidad. Hasta esa hora del domingo vamos a estar en veda electoral, no se puede hacer propaganda política, no puede haber actos, ¿no? La militancia puede hacer lo que quiera, entiendo que los dirigentes no. ¿Cuál es el objetivo para entenderlo un poco más? ¿Se puede afectar al votante en estos días? ¿Por qué es necesaria esta pausa a nivel de la propaganda? Y también aprovecho a consultarle algo que hablábamos previamente, ¿no? Hay allí un vacío en torno a lo que podemos leer en un portal web, lo que se puede leer a través de redes sociales. Y hoy he escuchado a otros colegas también que decían, bueno, estamos más tiempo con el celular ahora y nos cae continuamente la publicidad electoral y sin embargo en los medios se prohíbe. Dejo todo eso planteado sobre la mesa para explicarle un poco a la teleaudiencia. Lo primero está establecido en la ley, o sea que la veda existe porque la ley dice que hay que hacer esta veda aparte. Y es un tema a nivel mundial. Hasta dónde o cómo se controla o cómo se regula publicidad electoral en otros medios que, por ejemplo, hasta pueden ser contratados fuera del país. Claro. Hubo un caso, no voy a dar ahora cuál fue, pero voy a contar el caso de que en Veda se jugaba un partido de fútbol en España que la gente iba a ver porque uno de los jugadores de ese equipo era un uruguayo muy famoso y en la publicidad del estadio había publicidad electoral cuando acá era Veda. Se transmitió eso por la tele. Y eso se transmitió porque transmitían el partido. Qué rapidez, ¿no? Entonces, lo que no voy a dar opinión personal porque a mí me corresponde cumplir con la ley, a la Corte le corresponde cumplir con la ley. Sin duda es un tema que está discutiendo todo el mundo porque el silencio electoral existe, las vedas que se le llama silencio electoral existe cuando los medios que teníamos eran la radio, la televisión y la prensa escrita, vamos a ser sinceros. Y entonces decía, bueno, tiene que haber un momento de recogimiento y ese era el concepto que se usó, que en el caso de Uruguay, una ley de 1925. Así que bueno, más información que esa no puedo dar. En todo caso depende del Parlamento generar una modificación de esa ley para que incorpore los nuevos medios que son tan usados, por ejemplo los electrónicos. Buscar una solución, obviamente, pero corresponde al Parlamento porque es por ley. O sea, eso es un tema parlamentario. Obviamente hay asesoramientos de todo tipo que puede haber desde el electoral hasta el técnico, ¿no? Porque pasa a ser algo que tecnológicamente también es... ¿Y caen denuncias de violación de la veda? Porque siempre los vericuetos de la ley a veces permiten, ¿no? Por ejemplo, el caso que usted ponía se transmite en televisión y está dentro de la veda, aunque sea en otro país. Ese caso yo lo puse como... cuando se busca siempre la vuelta para llegar... Porque si llegan denuncias de temas así, de vericuetos... Han llegado, no de vericuetos, sino de publicaciones que se puede entender que están violentando, porque a veces se llega a propósito, a un límite que hay que entenderlo. Pero yo ahora no me voy a acordar si fue en la elección de 2019, me animaría a decir que sí. La Corte no tiene potestad sancionatoria, pero sí... hizo una declaración y observó a dos medios escritos por las publicaciones si no me equivoco, del día sábado. Y la Corte vas a hacer una observación moral
sobre lo que la Corte considera que hizo ese medio de prensa. Dos rapiditas y cortas que nada tiene que ver una con la otra. Una es la veda alcohólica, desde cuándo empieza a regir y el objetivo que tiene también. Y por otro, ¿les está faltando material para imprimir hojas de color amarillo que algunos partidos sostenían que, más allá que la Corte imprimía millones para garantizar que estuvieran distribuidas en todos los circuitos y que no faltaran, ellos mismos también podían imprimir para ensobrar en sus listas? Sin embargo, habían tenido dificultades con algunas imprentas. ¿Han detectado eso? ¿Ustedes tuvieron alguna situación? Bien. Contesto primero lo de las bebidas alcohólicas, que es más fácil. Sí, por ley también está establecido que desde las 20 horas del sábado no se puede expender bebidas alcohólicas. Si yo puedo ir a un lugar a comer y tomarme una copa de vino, ¿o tampoco? Si te lo van a vender, no, te lo van a expender. Puedes tomar en tu casa. Claro, pues si lo tenés en tu casa y tú lo tomás, nadie lo va a controlar. Tampoco podrías ir, por ejemplo, a un supermercado y alguien estar promocionando una bebida alcohólica y ofrecerte el vasito, como a veces sucede. Porque eso es, aunque no te lo vendan, están expendiendo. Eso está en la ley. También es algo que figura en la legislación de prácticamente todos los países. Y la idea es, más allá de todo lo que se haga, y sí, pero puedo comprar antes y tenerlo en mi casa. Bueno, la ley dice eso. Sobre las papeletas, yo quiero aclarar. En promedio, cada circuito tiene 400 electores. En el material que vieron hoy, que ya están repartiéndose a los circuitos, van paquetes de 500 hojas de ratificación plebiscitaria, de 500 papeletas de cada una de las opciones, cuando el promedio es 400 electores por circuito. Hay 2.700.000 habilitados para votar. La Corte imprimió 4,5 millones de cada una de las papeletas. Con esto lo primero que quiero decir es, los protocolos para cubrir las faltantes existen, quién tiene que hacerlo, está todo establecido y así ha funcionado siempre. Bien. Eso como primera aclaración. O sea, porque la Corte es responsable de eso. Pero también reglamentariamente dispusimos que los partidos que estuvieran interesados podían imprimir solicitando a la Corte, o sea, presentando un ejemplar y la Corte autorizando Hubo un caso en que se presentó en el que imprimían amarillo solo un lado y el otro era blanco. O sea, estaba solo el amarillo de un lado y del otro era blanco. En el caso de allanamientos nocturnos, por eso era el amarillo. La Corte no llegó a tratar ese caso específico que pedían autorización porque al día siguiente ya los mismos que habían presentado esa dificultad dijeron, la sacamos de circulación y tenemos papel amarillo para hacerlo. O sea que esa es la situación desde el punto de vista de lo que es en la Corte, ¿verdad? Klapenbach, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.